Buenas noches, iglesia y amigos del Nazareno. El Señor les bendiga sobrenaturalmente en esta noche. Es para nosotros una bendición llegar hasta su hogar, hasta su casa, con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy tenemos una invitada muy especial y estamos seguros que Dios la usará para hablar a su vida. Así que le pedimos que esté muy conectado, muy atento, que no se distraiga, que evite al máximo cualquier distracción y se conecte con nosotros. Antes de orar, quiero darle unos anuncios importantes. El primer anuncio, y considero el más importante, es que la iglesia reanuda sus cultos a partir del domingo 4 de octubre. A partir de ese domingo reanudamos. El salmista David dice: prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 días fuera de él. Así que no hay un rincón para ti en esta casa, hay un lugar especial para ti en esta casa, y Dios quiere derramarse, y Dios quiere bendecir, y Dios quiere avivar, encender, tocar tu vida, llamarte, usarte y tener misericordia de tus hijos y de tu descendencia. Dios quiere hacer milagros en tu vida, y por eso en el mes de octubre estaremos teniendo un énfasis que se llamará de regreso a casa, de regreso a casa. Y estaremos predicando una serie de sermones que serán de gran bendición y edificación para ti y para toda tu familia. Los horarios cambiaron y son los siguientes, escúchame atentamente. El primer culto será a las 6:30 de la mañana. El segundo culto será a las 8 de la mañana. El tercer culto será a las 9:30 de la mañana. Y el último y cuarto culto será a las 11 de la mañana. El culto durará solo 1 hora y el templo tendrá capacidad solo para 50 personas. Así que el regreso a casa del Padre lo haremos a través de los grupos pequeños. No escuches esto y lo tomes en balde. No digas, eso uno llega allá y lo dejan entrar, porque la capacidad será mínima por bioseguridad, porque debe haber un distanciamiento entre silla y silla, así que muy posiblemente podrás llegar y no habrá un lugar para ti. Pero si tú te conectas con un grupo pequeño, y tú te incluyes en una planilla que la iglesia les dará a los líderes de grupo pequeño, habrá orden en la casa de Dios y habrá orden en la entrada al templo. Así que, por favor, busca a tu líder, vuélvele a hablar, vuélvete a presentar, dile: yo me desconecté durante la pandemia, pero aquí estoy, esta es mi iglesia, este es mi grupo, y yo quiero que tú, por favor, me incluyas en la planilla de las personas que van a asistir a la iglesia. Y ese líder tomará tus datos en esa planilla, ¿vale? Por favor, conéctate, porque el pastor les ha hablado de 3 cosas importantes que estamos esperando de ti. La primera, paciencia, porque hay que tener mucha paciencia hasta que todo vuelva a la normalidad con la ayuda de Dios. Él te ha pedido voluntad, porque el que quiere puede, y el que no quiere no hay manera de que pueda. Y Él te ha pedido conectividad, porque si estás desconectado, estás desinformado. Hay personas viniendo al templo, como tú sabes que aquí estamos todos los domingos con el pastor hasta el mediodía, y llegan preguntando que a qué hora es el culto, que si ya nos estamos congregando, y están totalmente desubicados, están perdidos, no tienen ni idea de lo que está pasando, y eso trae la desconexión. Este es un tiempo digital, es una era digital. Ahora la iglesia es virtual, el grupo pequeño es virtual, y si tú ni siquiera virtualmente te conectas, estás más perdido que embolatado. De manera que, por favor, conéctate con tu grupo pequeño para que te puedas conectar con tu iglesia. ¿Estamos? El grupo pequeño es el camino para conectarte con tu iglesia.
Espero que esto esté muy claro en tu corazón y lo hagas en el nombre de Jesús. También por último, recordarte que en el Instagram de la iglesia hay un devocional diario para que medites en la palabra. La iglesia te está dando todos los días una herramienta bíblica y una reflexión para que alimentes tu fe. Y hay semanalmente unos principios matrimoniales para edificar hogares duraderos. Así que síguenos por Instagram y disfruta de esos devocionales bíblicos diarios y de las enseñanzas que varias parejas de la iglesia están transmitiendo. Algo de ellas te servirán a ti. No tengo más que decirles, por favor, prepare su corazón porque regreso en unos segundos para que oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche de culto virtual en el que tu palabra llega a los hogares, a las familias, queremos invocar tu presencia, Señor, que es preciosa, poderosa y verdadera. Queremos pedir que tu poder, Espíritu Santo, se haga visible, se haga manifiesto en toda enfermedad, en toda tribulación, en toda necesidad, en toda aflicción y en toda crisis familiar. Oramos, oh Dios, que tú hagas milagros, dirijas, guíes y muestres el camino por donde hemos de andar. Tú prometes fijar tus ojos sobre nosotros y que por torpes que seamos, no nos extraviaremos de tu voluntad y de tu camino. Ora allí conmigo un momento, por favor, totalmente concentrado en tu oración. Y dile: Espíritu Santo de Dios, invoco tu presencia y tu poder en esta noche de culto y pido que me guíes, pido, Señor, que me dirijas, pido, Señor, que me sanes, pido, Señor, que tengas misericordia de mi esposo, de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Pídele misericordia de ti en esta noche, porque la misericordia de Dios es mejor que la vida, amados. Si tú vives y tienes la misericordia de Dios, entonces lo tienes todo. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Hoy levanto mi voz en oración como la levantó el ciego Bartimeo, dile en su momento. Y te pido misericordia, Señor. No merezco nada de ti, Señor. Todo lo que tú me das es por amor y bondad. Todo lo que tú me das es por misericordia. Y no hay otro Dios fuera de ti que se apiade de mí y tenga de mí misericordia. Entonces en esta noche dile: Señor, por tu gran misericordia, hoy te pido, Señor, que escuches mi voz, que inclines tu oído a mi oración. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a este ciego que pedía misericordia? ¿Qué quieres que te haga? Se le acerca con esta pregunta que uno dice: pero Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo ve todo. ¿Para qué le pregunta algo tan obvio? Pero se lo preguntó. Y también te lo pregunta a ti y me lo pregunta a mí en esta noche. Tu vida y tu problema, tu dificultad y tu necesidad parece tan obvia, y Dios conoce tu corazón y dice la palabra que no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe qué le vamos a decir. Sin embargo, nos invita a pedirle de manera específica. Y este es el ejercicio que quiero que hagas en este momento, por favor. Quiero que tomes unos segundos, porque a Dios no hay que orarle por horas, como los dioses de Baal que no escuchaban. No, Él solamente necesita unas pocas palabras de tu corazón, unas pocas palabras de confianza, de fe, de certeza. Y en esta noche dile: Señor, pocas palabras hay en mi corazón, pocas palabras salen de mi boca, Señor. No soy elocuente, no puedo hablar mucho, Señor, y soy torpe para decir las cosas. Pero desde mi corazón, dile, y con toda la confianza puesta en ti, esta es mi petición. Vamos, hazla. Tómate unos segundos, por favor. Es muy personal. Nadie puede hacerla por ti. Y yo solo puedo hacer oraciones generalizadas. Pero tú puedes hacer oraciones específicas,
muy puntuales, muy personales, y esas son las oraciones que Dios quiere que hagamos, porque Él no es montonero, Él no es un Dios de masas, Él es un Dios personal y está allí a tu lado, contigo, escuchándote esa oración en este momento. Así que vamos, ora, sigue orando, levanta esa petición específica. Si son 2 o 3 peticiones, hazlo, hazlo. No hay nada que le quede grande, ni que sea difícil, ni imposible para Dios. Tú simplemente suelta tus cargas, tú simplemente suelta tu petición y dile: Señor, solo tú puedes con esta carga, solo tú puedes con este problema, solo tú puedes con mi vida. Dile: solo tú puedes hacer un milagro, Señor, en esta noche. Que mañana, Señor, hayan puertas abiertas, que en el transcurso de esta semana hayan caminos descubiertos que estaban encubiertos hasta esta noche. Señor, que el mar se abra y que hayan milagros creativos, sobrenaturales, misteriosos, generados por ti, Señor, que tú muestres, que tú aclares, que tú guíes, que tú proveas, que tú sanes, que tú bendigas, que tú levantes y que tú avives tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos en esta noche. Levanta tu oración de gratitud. Estamos terminando de orar. Y dile: Señor, con tus manos arriba, dile: gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar conmigo, por ayudarme a orar, por fortalecer mi fe y por obrar un milagro en esta noche. Recibe tu milagro y dile: Señor, cada petición tan grande, tan imposible para mí, tan difícil para mí, tan incierta para mí, no lo es para ti y está en tus manos en esta noche. Y yo descanso en ti, Señor, y duermo en paz y confío, Señor, que tú harás conforme a tu misericordia para mí. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, en esta noche, y todos decimos amén y amén. Aleluya. Prepara tu corazón, iglesia, porque viene el mensaje que Dios tiene para ti. Buenas noches, iglesia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Muy contenta de poder estar aquí. Sabemos que ya estamos a puertas de abrir nuevamente nuestro templo, nuestra iglesia, y eso nos tiene con mucha alegría. Quiero hacer un llamado a toda la iglesia para que cuando nos podamos volver a ver, volver a reunirnos nuevamente aquí en la casa del Señor, podamos tener en cuenta todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo: manejar los protocolos, guardar la distancia social, el uso adecuado de los tapabocas, el lavado de manos. Confiamos en que Dios es un Dios de orden y Dios estará en control de todos y Dios nos guardará. Pero mientras tanto debemos guardar nuestras medidas de bioseguridad, así como el mandato principal es amados los unos a los otros, y ahorita vamos a cuidarnos los unos a los otros por amor a todos. En oración le pedí a Dios que fuera Él quien diera el tema para tratar el día de hoy. Y Dios puso en mi corazón esta palabra: cuando el llamado de Dios es irrevocable. Y vamos a tomar a 1 Samuel 16, que es donde Dios llama a David a través de su profeta Samuel para ser el rey de Israel. Vamos a tocar 6 puntos de este llamado irrevocable. Como primer punto, Dios siempre tiene un propósito. Dios envía también a sus mensajeros. Dios te hace parte de ese propósito. Es Dios quien te aprueba aunque seas desaprobado por los hombres. Es Dios quien te llama. Y finalmente es Dios quien derrama su espíritu sobre su ungido. En 1 Samuel 16:1, Dios tiene un propósito
con David. Un propósito que tal vez Samuel ignoraba, que el propio David ignoraba. Y dice en su palabra, 1 Samuel 16:1, versión Reina Valera: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he desprovisto rey. La desobediencia de Saúl trajo desaprobación con Dios. Dios quitó su espíritu sobre Saúl, y era por eso que en las noches Saúl era atormentado. Saúl conocía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y capítulos más adelante, en 1 Samuel 28, Saúl se encontraba hablando con Samuel. Dice: estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. El propósito de Dios ya no era sobre Saúl. El nuevo propósito de Dios estaba sobre David, porque ya era un hombre que Dios conocía su corazón. Dios conocía a David, aunque de pronto David no tuviera la menor idea que estaba dentro de los propósitos de Dios. Dios envía a sus mensajeros. Jehová envió al profeta Samuel. En hebreo, Samuel significa aquel que escucha a Dios. Samuel era un hombre de gran estima, respetado, era un profeta y juez, y fue enviado a la casa de Isaí de Belén para cumplir el propósito de Dios. Y en Samuel 16:2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Dios envió a su mensajero, le dijo cómo tenía que llegar, qué era lo que tenía que hacer para que él pudiese cumplir su propósito. Como tercero, Dios te hace parte de ese propósito. Y continúa Dios hablando en el versículo 3, y le dice: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. David no escogió a Dios, ni escogió ser rey, pero Dios sí escogió y aprobó a David para ser el rey sobre Israel, para cumplir sus propósitos en él y a través de él. Porque los pensamientos de nuestro Dios son mucho más altos que los nuestros. David de pronto ignoraba todo ese propósito que Dios tenía con él. Como cuarto, Dios te aprueba aunque no seas aprobado por los hombres. Es Dios quien te hace el llamado, y cuando Dios llama, Él llama a quien es aprobado por Él. Dios no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón del hombre. Quien te califica siempre es Dios, porque Él ve lo que para el hombre es imposible ver. El hombre no puede ver más que lo que los ojos le pueden permitir ver. Los hombres vemos de qué descendencia vienes, qué educación tienes, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus talentos, cuáles son tus defectos, cuáles son tus errores. Porque es normal que el hombre siempre quiera estar descalificando, desaprobando. Pero Jehová no le dijo a Samuel: unge al primero que veas, ni al de mejor aspecto, ni al más inteligente o talentoso, ni al más fuerte o hábil, sino que dijo: unge al que yo te diga. Y aunque Samuel se dejó llevar por su vista cuando vio a Eliab, y en el versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron y él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David en ese momento fue un joven anónimo,
menospreciado, tal vez por su juventud, tal vez por ser pastor de ovejas, tal vez por ser el pequeño de la casa, de la familia. Fue desaprobado por su familia, por sus padres, por sus hermanos, porque ni siquiera fue invitado a la reunión de alta estima. Iba a venir el profeta Samuel a reunirse con ellos, pero él simplemente no fue tenido en cuenta. Tal vez porque para ellos no calificaba, era muy joven, no importaba que estuviese allí. Pero para Dios sí era importante, porque Dios sabía los propósitos que tenía con David. Cuando Dios te llama, su llamado es completamente irrevocable. Dios desaprobó uno a uno a los hijos de Isaí. Y en el versículo 8 dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Cuando Dios hace este llamado, como dije anteriormente y como es el título de este tema, es irrevocable. Así tu llamado sea desaprobado por los hombres porque de pronto no ven las características que creen o consideran que deberían tener las personas que sustenten cierto título o cierta posición. Cuando Dios te aprueba, Dios te promoverá. Es Dios quien te restituye y el que te va a colocar en lugares de privilegio. Jesús también fue desaprobado por los hombres, porque tal vez no era el rey que esperaban. Pensaba que iba a venir en carruajes, vestido de oro, cantidades de cosas platónicas que a veces tenemos en nuestra mente. Pero Jesús nació en un pesebre, era un hijo de un carpintero y fue carpintero de profesión. Y no encajaba dentro de los estándares que las personas creían que iba a ser el rey de los judíos, el Dios de la promesa, el que vendría a salvarnos. Los estándares de los hombres son ilusoriamente altos y platónicos, pues solamente pueden observar lo que sus ojos le permiten ver, y en esa medida es muy difícil poder llenar todos esos estándares que nosotros mismos colocamos, esas medidas tan altas. Pero cuando Dios te llama, Dios te unge. Y en 1 Samuel 16, versículo 12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Me imagino la sorpresa, me imagino respetuosamente que pudo haber pasado en ese instante. El joven, el niño, el que nadie tenía dentro de los propósitos, pero Dios lo tenía dentro de todos sus propósitos para ser el rey de Israel. Dios es el que llama, Dios es el que aprueba, Dios es el que promueve. Y antes de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en la mía, habrá batallas que librar y victorias por conquistar. David, antes de ser rey, fue pastor. Y antes de librar batallas con gigantes, pueblos y naciones, tuvo que vencer osos y leones. David también tuvo que pasar su propia transformación, su propio proceso, antes de ser llamado para ser rey de Israel. Pero David siempre tuvo claro quién era su Dios. Y Dios tenía claro quién era David y cómo era su corazón.
David siempre reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Nunca confió en el poder de su fuerza ni en lo hábil que era para la batalla. Sabía que la unción de Dios era la que le daba la victoria. El corazón de David era un libro abierto para Dios, y a su vez David también conocía el corazón de su Dios. Por esta razón, aunque David fue un hombre con multitud de errores, también siempre reconocía su maldad y su debilidad, porque para él era claro quién era su Dios y qué era lo que su Dios esperaba de él. Por eso en el Salmo 51, que es el Salmo del arrepentimiento, que toda la vida, cuando lo leo, generalmente me estremece, porque es la forma como David desnuda su alma, desnuda su corazón, manifiesta su dolor profundo por haberle fallado a su Dios. Y en el versículo 6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David sabía y David reconocía que Dios quería era la sinceridad de su corazón, lo que había. No necesitaba palabras que lo impresionaran, no necesitaba arrepentimientos falsos. Más adelante en el versículo 16 y 17 del mismo Salmo 51, dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Él conocía el corazón de su Dios. Él sabía que era lo que Dios quería y esperaba de él. Él sabía que Dios no lo había llamado porque fuera perfecto, ni lo había ungido porque fuera perfecto. Dios lo había llamado porque conocía su corazón. Conocía que era un hombre transparente, que se mostraba como era. Él se presentaba delante de su Dios y esto es lo que soy, y esto es lo que hay detrás de mí. Dios conocía tanto el corazón de David que por eso lo escogió por rey. Por eso el dulce cantor de Israel fue un hombre conforme al corazón de Dios y eso se dice más adelante en Hechos 13:22 en la Nueva Traducción Viviente. Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Para Dios era claro quién era David. David nunca buscó la aprobación del hombre. Él siempre supo que la aprobación venía de Dios. Tan claro era que más adelante, capítulos más adelante, ya para segunda de Samuel, cuando ya hablan de la traída del arca, en segunda de Samuel 6, del 14 al 16, cuando ya traían el arca a la ciudad de David. Dice versículo 14, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido en un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, que en ese momento era la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Para ella fue vergonzoso ver a su esposo en una actitud de alabanza, de adoración, porque no lo vio así. Ella lo menospreció, lo vio bochornoso, se avergonzó de él. Pero a David no le interesó, porque él sabía con qué propósito lo hacía, para quién lo hacía y a quién verdaderamente iba dirigida su alabanza y a quién quería impresionar, a quién quería agradar. David sabía y lo tenía tan claro que él sabía que cuanto era, cuanto tenía y poseía, de Dios venía y que era Dios quien lo respaldaba a él de día y de noche. Por eso para él era tan claro y él siempre era una constante, el no perder el espíritu de Dios, que Dios nunca se apartara de él, porque él vio lo que le pasó a Saúl
cuando fue desaprobado por Dios y cuando Saúl fue abandonado por el Espíritu de Dios. En Crónicas 21, donde David manda cesar el pueblo, esto desagradó a Dios porque David desobedeció. Y era tan claro el temor con el que David respondió porque supo que le había fallado a su Señor, porque no confió en Dios. Y se presentó que Dios envió a Gad un mensaje para David para que escogiera el castigo que iba a hacer sobre Israel. Que se fueran tres años de hambre, o 3 meses de derrota delante de los enemigos, o 3 días bajo la espada de Jehová. Pero David escogió: estoy en grande angustia y ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de los hombres. David lo tenía claro a ese nivel. Él sabía quién era su Dios. Él sabía que su Dios lo conocía, que había pecado contra él, que se había equivocado. Pero sabía que muchas eran las misericordias de Dios y que él tendría nuevamente misericordia a pesar que él se hubiese equivocado. Por eso hoy yo quiero hacerte esa invitación a que no rehúses ese llamado que Dios tiene contigo para servir. Dios tiene un llamado y es irrevocable. Y así nosotros digamos: no, yo no soy capaz, esto no es para mí, de pronto muchos te descalifiquen, de pronto no tengo las actitudes para desarrollar ciertas cosas, pero Dios cree en ti y Dios cree en mí. No estoy aquí por muchos talentos, estoy aquí por misericordia de Dios. De esta manera yo quiero invitarlos a que escuchemos a Dios, a que escuchemos a nuestro Señor, para que sea Él quien ponga en cada uno el querer como el hacer. Dios les bendiga, iglesia. Espero que esta palabra haya llegado a sus corazones. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. En este momento quiero hacer una pequeña oración, todos en casa, darle gracias a Dios, porque eres tú, Señor, quien ha puesto esta semilla. Tú eres, Señor, el dueño de la villa, el dueño del viñedo, Señor. Y eres tú quien nos da la semilla, y nosotros somos tus obreros. Clamo a ti, Señor, para que la semilla caiga en buena tierra y dé su fruto a su tiempo. Clamo a ti, Señor, para ser promovidos, aceptados y aprobados por ti. Muchísimas gracias, Señor, te damos. Amén y amén.